Pero muy buenas noches. Tenemos nuevamente el agrado de estar aquí compartiendo junto con ustedes un tiempo con la palabra de Dios, un tiempo con la palabra de nuestro Señor, esta bendición, esta gracia que el Señor nos ha permitido para este tiempo de nuestras vidas, ¿no es cierto?, para este tiempo de la iglesia. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes nuevamente, alegres con el Señor, agradecidos al Señor por todos ustedes que siempre están allí conectándose, reproduciendo nuestros mensajes, permitiéndonos entrar en sus hogares allí, llevando la palabra del Señor. Y seguimos, mis amados hermanos, amigos, familiares, conocidos, seguimos aquí para llevar este tiempo con la palabra de Dios y seguimos alentando a la oración. Seguimos en un tiempo de oración, seguimos en un tiempo en donde estamos con el Señor allí, alentando a los corazones, ¿no es cierto?, a la oración, al acercamiento al Señor, al acercarse al Señor a través de la oración. Nunca nos olvidemos que el Señor es bueno, para siempre su misericordia, que cada mañana se renueva, cada día nosotros podemos ir delante de su presencia con nuestra oración para encontrar delante de Él la bendición que necesitamos, que anhelamos, ¿no es cierto?, para nuestro diario vivir. Así que queremos saludar primeramente a toda nuestra iglesia, Identidad Pentecostal, que el Señor bendiga a todos, cada uno de nuestros hermanos, nuestros pastores. Saludamos a nuestros anexos, también todos los hermanos que se encuentran allí en los anexos, que el Señor bendiga rica y maravillosamente en este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a la palabra del Señor, también saludando a todos nuestros hermanos, hermanas de la fe que se conectan a lo largo, a lo ancho de nuestro país, países limítrofes también, anhelando, deseando siempre que la bendición del Señor esté allí reposando sobre su vida de manera abundante en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a este tiempo de bendición, a este tiempo de la palabra del Señor, a este tiempo de oración, ¿no es cierto? Y vamos a leer la Escritura, una historia tremenda que la encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20 del segundo libro de Reyes. Y vamos a tomar lectura y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Gracias al Señor por esta escritura, por esta palabra. Y como decíamos recién, estamos en un tiempo de oración, un tiempo en donde estamos alentando los corazones de todos para que podamos acercarnos al Señor, para que podamos tener un acercamiento más profundo con el Señor a través de la oración, a través de lo que nosotros podemos conectarnos con su presencia cuando estamos orando allí junto al Espíritu Santo. Hemos leído esta historia tremenda que nos cuenta la historia de un rey, del rey Ezequías, que en aquellos entonces estaban pasando por una dificultad allí en su reinado, ¿no es cierto? Había allí
un reinado más poderoso que estaba queriéndolos invadir, queriéndolos llevar cautivos a ellos. Y encima de toda esta situación de guerra que ellos estaban pasando, en donde nosotros hemos leído, dice que este rey cayó en enfermedad. Y dice que la enfermedad era una enfermedad de muerte, una enfermedad que era implacable, ¿no es cierto? Que entonces el Señor habla a su siervo y lo envía a traerle el mensaje a Ezequías. Y el mensaje no era alentador porque el profeta Isaías, el hombre de Dios, viene y le dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. La situación estaba difícil, la situación no podía ser más complicada, rodeado por el ejército enemigo y encima en su cuerpo una enfermedad mortal, y encima el Señor manda a su siervo a confirmar que lamentablemente va a morir este hombre. Y dice que este hombre, Ezequías, tomó una decisión correctísima, lo cual yo le llamaría, a esta oración de Ezequías, yo le llamaría la oración eficaz, la oración correcta, la oración que inclina la balanza, la oración que puede cambiar el curso de las cosas. Ahora vamos a ver esto maravilloso, porque dice que él entonces se volvió su rostro, se pegó su rostro a la pared y oró al Señor con arrepentimiento, con lloro, hablándole al Señor, ¿no es cierto? Hablándole al Señor. Y dice que el Señor oyó la oración de Ezequías. Oyó la oración de Ezequías y fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor, que dice que cuando viene el hombre de Dios, entrega el mensaje y el hombre de Dios se va. Estaban allí en el palacio del rey. Y dice que antes de que saliera a mitad del patio, nuevamente vino palabra de Dios al hombre de Dios a decirle: vuélvete y dile a Ezequías que yo he oído su oración, que yo lo sano, que yo lo voy a librar de este ejército que vienen en contra de ellos. Y así lo hizo el hombre de Dios. Volvió, se juntó nuevamente con Ezequías y así le comunicó. Así él le dijo lo que el Señor le mandó a decir, tal cual como lo había hecho en su primera visita. En la primera visita vino y le dijo lo que le dijo el Señor: ordena tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. Esta segunda visita que él hace, viene y le transmite lo que el Señor le dijo: el Señor te va a sanar, el Señor te va a librar de este ejército. Ahora eran buenas noticias, ¿no es cierto? Una gran bendición. Y yo estaba meditando en esto y me ponía a pensar: ¿y por qué, digo yo, la oración eficaz, la oración correcta? Fíjese que aquí viene el hombre de Dios, trae una orden de parte del cielo, de parte del Señor. Trae una orden y se la entrega al rey. El rey que recibe esta mala noticia, porque ninguno de nosotros quisiéramos recibir un mensaje de esto. Cuando recibe esta terrible noticia, él no pierde el tiempo, él no pierde sus energías. Ezequías no se desenfoca de lo correcto, de lo que hay que hacer. Ezequías pone allí su confianza, pone su energía. Quizás dentro de su enfermedad estaría ya cansado, vaya a saber cómo él se encontraba. Pero lo que podemos nosotros ver aquí, que él pone su fe en el lugar correcto. No se pone a pelear, no se pone a discutirle al hombre de Dios: ¿por qué me traes esta palabra? Imagínense en estos tiempos. Imagínense en estos tiempos que un siervo del Señor traiga una palabra como esta a la vida de algún hermano, de alguna hermana. Y yo le puedo asegurar que si un siervo de Dios en este tiempo trajera un mensaje como este, inmediatamente aparecería en todos los muros de Facebook. ¿Por qué? Porque lo pondrían allí, que el ministro que infunde miedo, el ministro que no tiene amor, el ministro que no tiene amor por las almas, que no se preocupa por las almas, porque ¿cómo va a andar diciéndole eso al hermano, a la hermana? Imagínense, amados hermanos, amigos, familiares que nos siguen en nuestras transmisiones de Identidad Pentecostal. Imagínense que un siervo de Dios le traiga un mensaje el cual usted no quiere escuchar. Y no nos pongamos a pensar que incluso muchos usan la violencia cuando un siervo de Dios trae un mensaje de parte del cielo para sus vidas, y se ponen mal y se ponen iracundos, se ponen violentos.
quieren arremeter contra la vida del siervo. Ni nos imaginemos todas esas cosas, pero imaginémonos cuando el siervo del Señor nos trae un mensaje del cielo. Que el Señor bendiga a todos los siervos de este tiempo y que los siervos del Señor siempre traigan el mensaje del Señor, sea cual sea. Si usted está en una congregación, si usted está en algún lugar y está cumpliendo un servicio en la casa del Señor y viene su líder y le trae un mensaje y lo invita quizás a parar un poco con las actividades, o a tomar un tiempo de reflexión, o quizás viene y le dice, mira, por este tiempo vamos a detener en la obra que estamos haciendo. Vamos a detenernos, vamos a parar para reflexionar, para ver cómo estamos haciendo las cosas, para ver cómo nos vemos nosotros haciendo las cosas dentro de la casa del Señor. Y eso, cuando pasa eso, en vez de ponernos mal, en vez de ponernos iracundos, en vez de ponernos violentos y hacer campaña en contra del líder, en contra del siervo del Señor, que seguramente que el Señor puso allí en la vida del siervo que hay algo que hay que corregir. Y el siervo viene a hacer la corrección de parte del Señor. Bueno, ese es el momento de frenarnos, de detener y no de pelear con los siervos del Señor. No es el momento de agarrársela con los siervos del Señor, porque sabe una cosa, no va a conseguir nada, va a ser contraproducente su accionar. Lo que sí hay que hacer es lo que hizo aquí Ezequías. La oración eficaz, la oración correcta, la oración que da en el blanco. No se peleó él con el siervo, no ocupó su tiempo intentando convencerlo a Ezequías que le dijera otra cosa. Para los tiempos nuestros en los que vivimos, no andemos perdiendo el tiempo pidiéndole al pastor, al ministro que nos diga lo que nosotros queremos escuchar, cuando él trae palabra de Dios, cuando él trae una corrección, cuando él trae una exhortación quizás sobre nuestra vida. Nos gusta escuchar las buenas nuevas, el evangelio son buenas nuevas, hermanos, y siempre lo proclamamos, y cuando nos tienen que dar un mensaje de corrección, muchas veces no queremos recibir ese mensaje de corrección. Nos levantamos en contra de la palabra del Señor, nos levantamos en contra del siervo que el Señor puso para ministrar nuestras vidas y perdemos fuerza, nos desenfocamos. Cuando lo correcto, cuando lo eficaz sería, cuando pasan estas cosas, ir a la presencia del Señor. Ir a la presencia del Señor, así con sinceridad, con verdad, como nos manejamos, como nos conducimos los cristianos por fe, que nos conducimos con sinceridad, con verdad, y cuando vamos hacia la presencia del Señor, Señor, he recibido esta palabra, Señor, si yo estoy mal, Señor, tú puedas corregirme, tú me puedas ayudar a corregir. Comenzamos diciendo hace unos instantes que las misericordias del Señor se renuevan cada día, y así es, no porque hoy nos hayan corrido quizás del lugar en el que estábamos, no porque hoy hayamos recibido una exhortación, una corrección quizás, no significa que eso sea el final de nuestra vida espiritual, no significa que ese sea el final de nuestra carrera en el Señor o dentro de un ministerio. Significa que el Señor nos ama y que nos quiere corregir, como dice su palabra. Aquel que el Señor ama, quiere corregirlo, quiere ayudarlo. Sería algo triste que el Señor nos deje seguir en nuestro caminar, errantes, quizás equivocados, y el Señor no hacer nada por nosotros. Dejarnos que sigamos en el error, en el inconveniente y no corregirnos. Pero es una bendición cuando el Señor quiere ayudarnos a corregir nuestras vidas. Y fíjese aquí la eficacia de la oración de Ezequías, la eficacia de la oración de este hombre, que el profeta viene, entrega el mensaje en el palacio del rey, allí en donde se encontraba el rey, entrega el mensaje dado por el Señor y comienza su retirada. Se va el hombre de Dios, vuelve a su hogar. Ezequías inmediatamente, al recibir el mensaje, hace lo correcto, hace lo que corresponde, va al lugar correcto, va al lugar en donde se deciden todas las cosas. No se pelea él con el varón, no se pelea él, no intenta convencerlo a Isaías de que él cambie el mensaje. No intenta que Isaías le dé otra palabra que la que ya le había dado, sino que va a la fuente de vida, va a la fuente de la bendición. Allí habla con el Señor, allí ora al Señor en sinceridad, en arrepentimiento, en lloro.
Y allí su oración fue oída por el Señor. Dice que en el verso 5 de este capítulo 20 del segundo libro de Reyes, en donde estamos transitando esta tremenda historia, dice que el Señor le dijo a Isaías: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración, yo he oído tu oración. En el verso anterior, en el verso 4, dice: antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías. El hombre de Dios, obediente al Señor, él se estaba retirando, ya había entregado un mensaje que no es alentador a la carne, no es alentador a nuestros sentimientos, no queremos escuchar ese tipo de mensaje. Ya el profeta había hecho su trabajo, se retira. El Señor habla allí antes de que él se retire del palacio del rey y lo hace volver. Lo hace volver para hablarle nuevamente al rey y decirle: el Señor dice así, el Señor te sana, el Señor te va a restaurar, el Señor te va a librar de todos estos tus enemigos, el Señor no solamente te va a sanar, sino que te va a dar 15 años más de vida. Qué bendición también así el hombre de Dios, ¿no es cierto? Que todos los hombres de Dios aprendamos a ser así como Ezequías, caminando en el Espíritu, ¿no es cierto? Porque a veces, hablo también de modo personal, a veces también nos agarra los sentimientos de la carne y traemos un mensaje, y le pasó a Jonás, ¿no es cierto? En donde el Señor le dijo: ve y lleva este mensaje así a Nínive, y Jonás andaba enojado porque iba a haber bendición para los de Nínive si se arrepentía. Aquí también Isaías viene con un mensaje, después el Señor inmediatamente le cambia el mensaje y lo manda nuevamente. Estemos siempre atentos los hombres del Señor para siempre llevar el mensaje del Señor, no nuestro mensaje, el mensaje del Señor, porque Él vino y trajo un mensaje primeramente que no era alentador, inmediatamente recibe la orden del Señor y tiene que traer nuevamente un mensaje que ahora es un mensaje de bendición, que siempre le demos el lugar al Señor, los hombres de Dios, y que transmitamos el mensaje del Señor. Por ahí no estamos de acuerdo con alguien, por ahí no nos gusta la cara de alguien, pero el mensaje del Señor siempre tiene que ser el mensaje del Señor. No cambiar el mensaje del Señor por nuestro mensaje, porque no nos gusta la cara de alguien, porque no compartimos cosas con una iglesia, con esto, con lo otro, que siempre sea el mensaje del Señor. Vuelve Isaías y le entrega el mensaje a Ezequías, y allí recibe la bendición este hombre, este rey del Señor Ezequías. Por eso quiero en este día y que usted está escuchando nuestra transmisión de un tiempo con la palabra de Dios, quisiera llamarla a la reflexión, la oración eficaz, la oración correcta. ¿En dónde se resuelven las cosas? En la presencia del Señor. Nosotros que somos congregantes, que pertenecemos a un cuerpo, y usted que está allí en su hogar, que tiene su congregación, que tiene sus líderes, cuando usted reciba una amonestación de su líder, cuide su vida espiritual, cuide la fe de su corazón, no se ponga mal con el líder, no se ponga mal con el siervo que el Señor ha puesto en su vida, sino que aproveche esa ocasión, sea sabio, reciba la corrección, reciba la palabra y vaya a la presencia del Señor. Señor, esta palabra me ha sido dada, Señor. Esto, Señor, ayúdame, Señor. Y ahí en la intimidad con el Señor puede oír su oración, el Señor va a oír su oración y el Señor va a cambiar el sentir en la vida del siervo. Si usted estaba trabajando, haciendo algo en la obra del Señor, va a ser restaurado. Si usted quizás en su hogar estaba pasando dificultad, quizás por ahí ha sido destituido de su hogar. Si usted hace su oración correspondiente, si usted hace su arrepentimiento en el lugar correspondiente, no tenga la más mínima duda que el Señor puede restaurarle allí a donde usted pertenece. El Señor puede traer bendiciones sobre su vida allí. Todo, ¿por qué? Porque usted ha recibido una amonestación, quizás usted ha recibido un mensaje de la palabra del Señor
Señor y ha oído su amonestación y ha ido, a los pies de aquel que todo lo puede, a los pies de aquel que es el Dios todopoderoso, aquel que le dio el mensaje al siervo del Señor, al siervo de Dios, aquel que le dio el mensaje al varón Isaías, es el mismo que le va a dar el mismo mensaje para su vida. Quizás trajo un mensaje de amonestación, de reflexión, el siervo de Dios. También el Señor le va a dar el mensaje para traerle bendición. Esos mensajes que nos gustan escuchar, ¿no es cierto? En donde el Señor nos habla, que nos va a ayudar, que nos va a bendecir. Pero hagamos la oración correcta. Maduremos en la oración, maduremos en la fe, maduremos en el Espíritu. Ya no andemos así intentando forzar las situaciones, no andemos así intentando forzar la voluntad de los hombres del Señor, de los líderes del Señor que Él tiene en sus congregaciones para intentar conseguir lo que nosotros queremos. No andemos así con la barreta tratando de abrir las puertas espirituales, sabiendo que tenemos que ir a la presencia del Señor y Él es el que abre las puertas. Su palabra lo dice bien claro. Donde Él cierra, nadie abre. Donde Él abre, nadie cierra. Es ahí a donde nosotros tenemos que ir. Es ahí en donde tenemos que enfocarnos. Es ahí en donde nosotros tenemos que ir y llevar nuestra fe, llevar nuestra energía ahí. No hacer la obra de la carne, no intentar que por la carne se concedan los deseos de nuestro corazón, los deseos de nuestra carne, sino que ir a la presencia del Señor. Allí vamos a encontrar la bendición, allí vamos a encontrar la restauración, allí vamos a encontrar lo que necesitamos corregir en nuestra vida para andar alegremente. La palabra del Señor nos dice que la voluntad del Señor es buena, agradable. Es una bendición cuando hacemos la voluntad del Señor. El gozo, la alegría que se transmite en nuestro corazón no tiene precio, mis amados hermanos. Es incomparable con nada. Ahora, si cuando no hacemos la voluntad del Señor y andamos medio tristes, bueno, vayamos a los pies del Señor Jesucristo. No andemos causando inconveniente a los demás, que encima, que si nuestros líderes, que por fe lo son así, son guiados por el Espíritu Santo, no va a conseguir nada. No va a conseguir nada. Seguramente que Ezequías ya sabía que Isaías no iba a cambiar su mensaje. Ezequías ya sabía que Isaías no se iba a dejar corromper y decirle algo lindo, algo bueno, como en este tiempo. ¿No es cierto? Como en este tiempo cuando un hombre de Dios trae el mensaje del Señor, que no se corrompa él por causa de que el pueblo, de que la congregación quiere escuchar otra cosa. Saben que muchas veces es responsabilidad del pueblo que su líder se mantenga en la guía, en el Espíritu del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es así. Muchas veces el pueblo es responsable de que su líder camine afuera de la voluntad de Dios, fuera de la guía del Señor. ¿Por qué? Porque con sus decisiones, con sus deseos, quizás el líder del lugar en donde usted se congrega tiene una guía, una dirección del Señor y la quiere llevar adelante y se le revela a la iglesia. Se revela a la iglesia, se revela al pueblo y muchas veces ha pasado que los líderes han tomado equivocadamente la decisión de darle al pueblo lo que el pueblo quería y de no seguir por la guía del Señor. Quizás por seguir la guía del Señor el pueblo le va a dar la espalda, pero si el Señor está con usted, no tenga la más mínima duda que esa rebelión, que ese amotinamiento que puede haber ahí, el Señor conoce todas las cosas y Él puede disiparlo. Y si el Señor no lo disipa, por algo es. Pero si estamos en la voluntad del Señor, si conocemos la voluntad del Señor para este tiempo, para nuestras vidas, para nuestras congregaciones, no tenga la más mínima duda. No tenga la más mínima duda que el Señor va a estar allí para socorrerlo, para ayudarlo, para estar allí en compañerismo con usted, porque usted está en la voluntad del Señor. Cuidemos a nuestros líderes, hermanos, amigos, familiares, hermanos en la fe que están conectados a nuestra transmisión, que reproducen nuestras transmisiones por Facebook, por YouTube. Cuidemos nuestros líderes, seamos de corazón creyente, seamos de corazón de fe, de corazón de bendición. Si recibimos algo que quizá no nos guste, si nos han corrido de algún
lo digo así, no es que nos tengan que correr, digo, por ahí hablaron con nosotros y nos pidieron que esperásemos en un tiempo, quizás en un ministerio en el que estábamos trabajando. Seamos sabios, sigamos haciendo así la bendición del Señor, sigamos allí en la presencia del Señor y vayamos a la presencia del Señor. No andemos peleando, ¿no?, con nadie. ¿Saben cuántos inconvenientes se evitarían cuando nosotros podemos recibir un mensaje que quizás no queremos escuchar, pero en vez de estar peleándonos con nuestros hermanos, con nuestros líderes en la fe, vamos a la presencia del Señor y allí, Señor, si yo he hecho mal, corrígeme, Señor, ayúdame en mi error, Señor, y que yo pueda volver, Señor, porque por fe vamos a decir que amamos tu obra, Señor, que amamos tu casa, y el Señor que conoce los corazones, Él sabe que usted lo ama. También Él sabe si usted no ama su obra, si usted no ama a sus hermanos. Por eso siempre digo, delante del Señor, verdadero, sincero. Y así el Señor le va a ayudar. Así el Señor va a decir, sí, es verdad, amás mi obra, te pusiste a trabajar, pusiste empeño, pusiste esfuerzo y bueno, nos faltó aquí, allá el Señor le va a ayudar a corregirse y allí el Señor va a poner el sentir en la vida del siervo, decir, bueno, mi hijo, mi hija está allí nuevamente para trabajar, está nuevamente para servir. Gracias a la misericordia, al amor del Señor, he estado siempre en mi iglesia y he pasado, ¿no es cierto?, aprendido muchas cosas con mi pastor y he visto muchas veces, ¿no es cierto?, en donde nuestro líder ha tenido que él pedir un tiempo a algún hermano, ministro o ministra de que se tomaran un tiempo, pero era el tiempo de reflexión. Un caso así como Isaías, no era para crucificar a nadie y después de que se pasó el tiempo, después de que pasó ese pequeño tiempo quizás en donde hubo una reflexión, en donde hubo una corrección, después nuevamente el siervo del Señor, nuestro pastor, él los volvía a poner, bueno, se corrigió, se restauró, nuevamente vuelve al servicio en la casa del Señor, nuevamente vuelve al altar del Señor para hacer la obra del Señor. Es así, mis amados hermanos, es así. Hagamos la oración correcta, vayamos a la fuente que tenemos que ir, cuidemos nuestros líderes, cuidemos nuestros pastores, cuidemos nuestros hermanos, ayudémosles a que ellos puedan ministrar siempre en el Espíritu las cosas del Señor y que sea una bendición todo el pueblo del Señor en donde usted se congrega, en donde usted se encuentre, que siempre haya bendición, que siempre esté allí el espíritu de armonía, que siempre esté el espíritu de hermandad en los hermanos, porque allí el Señor prometió enviar bendiciones y vida eterna. Damos gracias al Señor por este momento, por este espacio que nos permite aquí compartir junto con ustedes, entrar en sus hogares con un tiempo con la palabra de Dios. No se olviden, los invitamos siempre a nuestros servicios los días domingos, aquí en calle Labardén. Esto es en la ciudad de José Cepaz, a unas par de cuadras de la estación de ferrocarril San Martín, la estación José Cepaz. Estamos a 3 cuadras de la ruta 197, calle Labardén 290, esquina Miranda, todos los domingos a las 10 horas y a las 18 horas, a las 6 de la tarde, le invitamos a participar, a celebrar de estas bendiciones que el Señor nos permite tener en este tiempo, en su presencia. No se olvide, calle Labardén 290, esquina Miranda. Estamos recibiendo en estos tiempos muchas solicitudes que nos preguntan la dirección de nuestro lugar de congregación. Por eso es que siempre lo estamos repitiendo, Labardén 290 de la ciudad de José Cepaz. Lo pone así usted en el buscador del mapita de su teléfono y allí inmediatamente le va a aparecer. También, igualmente pueden hacer sus preguntas, sus consultas, sus pedidos de oración a través de la página de Identidad Pentecostal, a través del Messenger. Si usted lo considera necesario y quiere pedir la visita de algún líder de la iglesia, puede hacerlo. Estamos para eso, mis hermanos, estamos para eso, para ir a visitarle, a orar con usted y que el Señor bendiga ricamente en este tiempo y que en este tiempo podamos acercarnos más al Señor, profundizar más con el Señor, así como Ezequías, ir a la presencia del Señor. Está bien, quizás he tenido errores, equivocaciones, Señor, pero aquí estoy, Señor.
Sigo confiando en ti, Señor. Sigo confiando en tu gracia que puede transformarme, que puede cambiarme, que puede ayudarme a cambiar mis errores, que puede ayudarme, Señor amado, a ser transformado. Pero aquí estoy. Sigo confiando, Señor amado, en tu nombre glorioso. Así que nos despedimos en este momento. Que sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta la próxima. Hasta el próximo episodio de Un Tiempo con la Palabra del Señor. Hasta la próxima, mis hermanos. Chau, 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 chau.